frente a ti y la hermosura contemplar de quien murió por mí. Ahora nos vamos a unir todos en una sola voz a cantarle a nuestro Rey de Reyes. Aleluya, 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 alaben a Dios, aleluya, 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 alaben a Dios, todos, aleluya.
estando frente a ti y la hermosura contemplar de quien murió por mí. Ahora nos vamos a unir todos en una sola voz a cantarle a nuestro Rey de Reyes. Aleluya, 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 alaben a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Estamos en esta hora de nuevo con todos ustedes, dando gracias al Señor por este momento tan significativo y juntos aquí recibiendo las bendiciones del que sí nos puede bendecir momento a momento. Las bendiciones de Dios en el amor de Jesucristo para todo su pueblo. Somos la nación santa, agradable delante de Dios. Y qué bueno es cuando podemos estar con esa convicción plena, profunda, de que estamos delante de Dios para experimentar el gozo y la alegría de poder sentir esa presencia de Él, sabiendo que el amor de Él se mueve de una manera directa. El amor de Dios está en nosotros, para nosotros y para todo el mundo por medio de Jesucristo. Y damos gracias por la presencia del Espíritu Santo en medio de la iglesia y en el corazón de cada persona que estamos confesando a Cristo como su Señor y Salvador. El creyente, nosotros, qué bueno es poder afirmar de esta manera, hemos optado por obedecer y honrar a Dios en todo, con todo nuestro ser. Y cada día confesamos: Padre nuestro, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. Nosotros desde lo más profundo de nuestra alma, aquí casi que lo estoy haciendo a nivel de oración, te adoramos, te entregamos honra, levantamos nuestras manos para rendirte culto y hay gratitud en nuestros corazones. Muy buena esta dinámica de que haya gratitud continua delante de Dios por su amor y sus múltiples bendiciones que nos otorga y nos da continuamente en medio de todo nuestro quehacer. Creemos en la iglesia, este cuerpo que Dios en Cristo ha levantado, y damos gracias al Señor por cada núcleo de hermanos, por cada iglesia local en las diferentes comunidades que Dios ha permitido que se levanten para que juntos podamos proclamar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, cuando nosotros podemos entender muy bien, hemos sido convocados para llevar el amor de Dios de una manera directa, de muchas formas, sirviendo para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea dado a conocer.
Dios en todo su esplendor y en toda su dinámica de revelación en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, anhela, y esto es algo que estábamos conversando hace un ratito, que haya pasión de parte nuestra para con Dios. Queremos que haya pasión para con Dios en el conocimiento de la palabra. Debemos de movernos con el fin, como dice el apóstol Pablo, de conocer el poder de la resurrección de Cristo y estar metidos en los padecimientos, llegando a ser semejante a Él. Hoy vamos a estar tocando un tema donde queremos entender esa dinámica del regocijo, de la alegría, del conocimiento de Dios. Y qué bueno es nosotros entender que la teología es vida y movernos en ese sentir que el Señor pone a nuestro alcance. Y se nos abre la puerta para que podamos nosotros juntos, creyendo como iglesia de Jesucristo, ese movernos en el conocimiento de Dios, en la teología, el continuo estudio de la revelación de Dios. ¿Y por qué hacer este tipo de énfasis? Hacemos el énfasis porque realmente seguimos oyendo y llegan voces a nosotros de cómo se trata de distorsionar el Evangelio de Cristo y no permitir que la palabra corra como corresponde. De eso vamos a estar hablando un poquito durante esta mañana. El Señor está abierto para instruir a su pueblo, para que haya alegría y ver las obras grandiosas de Él. La bendición de Dios es para todos, no para unos cuantos, y mucho menos para que algunos traten de enseñorearse de las congregaciones o de los pueblos. No puede ser. Este no es el plan de Dios. Y qué bueno es cuando podemos decir, vamos a escudriñar, vamos a conocer, vamos a adorar a Dios, y a la vez también qué alegría cuando el pueblo, hoy que estamos un tanto dificultados para poder unirnos, pero qué bueno es cuando podemos pensar unirnos. Pronto vendrá ese momento de libertad, de poder cantar, alabar a Dios libremente y poder saludarnos unos a otros con el cariño y el amor que la iglesia tiene que estar exhibiendo a lo interno. Damos gracias a Dios. Hoy vamos a estar aquí trabajando en esta mesa redonda con don Óscar Aguilar, el doctor Óscar Aguilar. Él es el rector de nuestra Universidad Metodista y él también es profesor de nuestro seminario. Don Óscar, bienvenido otra vez a este tiempo especial de diálogo, de comunión, comunicación a favor de la vida de la iglesia. Querido don Fernando, querido obispo, para mí es un gusto, y queridos hermanos y hermanas donde se encuentran ustedes, dar infinitas gracias a Dios por la oportunidad que nos da de servirle, y muy agradecido de poder estar aquí de vuelta en este lugar para compartir lo que Dios nos ha dado. Damos gracias a Dios, don Óscar, porque realmente uno siente esa alegría de poder conectarnos directamente en función de estudiar. Correcto. Y qué bueno también es exponernos, ¿no? Y convivir. Si alguien nos está llamando a escudriñar la Escritura, a conocerle, es interesante. Viene de Dios, ¿no? Hacia nosotros. Correcto. Directamente. Es un reto continuo. Correcto. Nosotros como cristianos, sea cristianos recientes o cristianos ya de algún tiempo, ajá, ¿verdad? Si hay algo que nos debe de caracterizar a todos, nuevos y más viejitos, por así llamarlo, ¿verdad? Es que no dejamos de crecer. Uh-huh. Nuestro crecimiento debe ser constante hacia esa meta que es Cristo, ¿verdad? Y para que ese crecimiento pueda ser efectivo en la vida de cada uno y en nuestra vida corporativa como iglesia, necesitamos alimentarnos adecuadamente. Y hay una fuente por excelencia
que es la que nos nutre en nuestra vida, para fortalecer y para permitir efectivamente ese crecimiento que necesitamos y alcanzar esa madurez en Cristo. Y qué bueno es el pensamiento, nosotros, me pongo a veces a pensar, los pastores, los profesores, los maestros, somos llamados a edificar la iglesia, ¿no? A edificar la comunidad, a los creyentes, a los hijos de Dios, inclusive los dones, etcétera, son para que edifiquemos la iglesia, no para que la estemos a veces usando la iglesia. Algunos quieren hablar de dones, pero para usar la iglesia. Somos llamados para que el desarrollo de esos dones sean para edificación. Correcto. Del pueblo. Correcto. Una de las doctrinas, una de las enseñanzas importantes, esenciales, que nosotros tenemos, es la que nos habla, la que nos explica a la luz de las Sagradas Escrituras acerca de cuál es la naturaleza de nosotros como iglesia, ¿verdad? Y sabemos que se ha escrito mucho acerca de la doctrina de la iglesia, pero hay algunas cosas básicas que nosotros tenemos que saber, ¿verdad? Comprenderlas. Que necesitamos comprender, ¿verdad? Efectivamente, uno, ¿verdad? Que todos nosotros juntos, todos aquellos que han llegado al conocimiento de Jesús como Señor y Salvador, han sido incorporados en la iglesia y ahora forman parte de este cuerpo, como lo presenta el apóstol Pablo en Primera de Corintios, ¿verdad? Ahora nos constituimos en ese cuerpo de Cristo. En ese cuerpo de Cristo, una de las cosas fundamentales y hermosas con la enseñanza que nos da Pablo es que está constituido de distintas partes, ¿verdad? Y entonces él habla, unos son mano, otros son pie, etc. Yo sé que nuestros hermanos han estudiado esto bien. Y para el cumplimiento de cada una de las funciones de esas partes de los miembros del cuerpo de Cristo, Dios les capacita, hermano obispo, Dios les capacita de manera especial y extraordinaria a través del Espíritu Santo para que cumplamos con esas funciones que nos han sido asignadas, porque nosotros ahora somos parte constituyente de ese cuerpo. Y entonces, para poder funcionar adecuadamente en ese cuerpo, Dios a través de su Santo Espíritu nos capacita de forma especial. ¿Cómo? Lo que usted mencionaba, a través de los dones espirituales. Entonces los dones espirituales, como siempre lo hemos enseñado a la luz de las Escrituras, nos ayudan en dos cosas. En fortalecer nuestro sentido de identidad, de decirnos quiénes somos. Mira, ahora yo en el cuerpo de Cristo soy mano, por dar un ejemplo. Y nos da sentido de propósito. Y la mano sirve para este fin en particular, que es diferente al que tiene el pie, ¿verdad? Entonces nos da sentido de identidad y sentido de propósito. Yo sé para qué sirvo de forma especial y buena en el cuerpo de Cristo. Y todo eso, y aquí hago la pausa, y todo eso se tiene que reflejar en la edificación, en el fortalecimiento de ese mismo cuerpo de Cristo. Ahora, estamos viendo la urgencia, es decir, los pastores, maestros, maestras, pastoras, todo ese cuerpo, los seminarios, necesitamos que el pueblo de Dios sea instruido en el conocimiento de la palabra, que vivan el señorío de Jesucristo en todo su esplendor. Y estamos, así es como lo recibo,
continuamente siendo desafiados para poder nosotros ir hacia adelante. Es decir, en medio de toda esta dinámica de la tecnología, los conocimientos, así es como escribí, los conocimientos, en todo esto, ubicándonos un poco negativo, sé que lo estoy haciendo de esta forma, corren velozmente, ¿no? De una manera increíble. Y a veces está diciendo que la iglesia se queda rezagada en medio de este proceso. Entonces, y en la proclamación del Evangelio. Y a mí me gusta tomar, por ejemplo, el ejemplo de Jesús mismo, ¿no? Cuando Cristo se encarna en medio de una realidad que, si bien no existía la tecnología que tenemos hoy, que nos rodea, pero sí habían sistemas, y los hay hoy, religiosos, y una plaga de tradiciones que amarraban las comunidades, y el poder mismo de los romanos de aquel momento, ¿no? Asolando los pueblos. En medio de esas verdades, realidades duras, ¿no? Cristo inclusive asumió un rol tremendo. Por eso estoy hablando y tratando de ponerlo ahí a la par del quehacer de la iglesia, en función de, tenía que presentar hasta cierto punto nueva doctrina, el reino de Dios. Tenía que abrirse paso en medio de una serie de circunstancias adversas, y tenía que usar la profecía que ya existía, que estaba ahí en el Antiguo Testamento. Ahora Jesús tenía que darle forma, tuvo que levantar nuevos, inclusive todo un equipo nuevo de discípulos, de seguidores, que le pudiesen interpretar tanto a la luz del Antiguo Testamento como lo que estaba por llegar. Y tenía que transformar, es un reto tremendo, y tenía que transformar a esos hombres que él escoge en ese momento, ¿no? Tenía que transformarlos en predicadores, en nuevo modelo para un operar hacia una nueva vida, donde tenía que imperar, ahora sí muy interesante, el amor, la salvación en Cristo, y tenía que empezar a darles a conocer esa dinámica especial, teológica, que ya estaba contenida. Y uno ve esa dinámica de Cristo de enfrentarse, pero tenía que enseñar, tenía que pagar un precio. Quizá ese es el punto de fondo que destaco en este momento, hay que pagar un precio con la enseñanza. Los pueblos lo necesitan, la iglesia lo necesita, porque la iglesia tiene que ejercer el ministerio, lo vamos a ver dentro de un ratito, tiene que ejercer el ministerio de la enseñanza tal cual está revelado en la palabra. Absolutamente. Si hay un ministerio al que la iglesia no puede renunciar, es precisamente al ministerio de la enseñanza, ¿verdad? Podríamos aquí hablar un buen rato de los ejemplos que conocemos de la historia, pero con solo hacer la pregunta, ¿verdad? Nuestros hermanos y hermanas incluso lo pueden considerar. ¿Cuáles serían los efectos de una iglesia que no se preocupa, de una iglesia que no invierte en los procesos de instrucción, ¿verdad? ¿A dónde va a parar? Me viene a la mente, ¿verdad? Personas pertenecientes a esa iglesia, ¿verdad? Que son llevados por todo viento de doctrina, ¿verdad? Entendiéndose que soplan a nuestro alrededor muchas corrientes de pensamiento, muchas doctrinas que no son, hermano obispo, y ya lo sabemos, que no son bíblicas, por lo tanto no son verdad y no son de edificación para la iglesia. Y la iglesia necesita estar preparada precisamente para instruir la sana doctrina. Y para meterse de lleno en el cumplimiento de la misión también, que es la otra parte, vamos a verlo ahora después, el cumplimiento de la misión.
Es decir, la tarea de la enseñanza, por eso la instrucción general directa es importantísima, porque no es solo del maestro, el teólogo, el pastor, es de todos. Vamos a ver tal vez en algún momento esa amplitud de lo que es el sacerdocio universal de los creyentes, de la iglesia. Claro, claro. Quisiera ir un paso atrás un momentito, hermano obispo, porque usted lo mencionó. Usted ha usado la palabra teología y los procesos teológicos. En medio de la Iglesia Evangélica Metodista de Costa Rica ha sido un proceso, ha sido una tarea de los últimos por lo menos 30 años continuos. Consecutivos. Y en eso hemos estado y en eso creemos. Hace poco, hermano obispo, bueno, no, hace ya un tiempito, me encontré con un buen amigo que me dijo, yo entendí que era en broma, pero después me quedé pensando qué tan en broma habrá sido, ¿verdad? Pero, hola Oscar, ¿cómo estás? Y ya, hola hermano, bien, y ya, nos saludamos. Y me dice, mira qué problema estamos teniendo en nuestra iglesia. Y yo, ¿pero qué es? Cuénteme. Me dice, hermano Oscar, se nos metió la teología a la iglesia. ¿Verdad? Y se puso a reír, se nos metió la teología a la iglesia, ¿verdad? Bueno, y ahí conversamos un poquito. Después me quedé pensando en eso. Yo coincido con las observaciones que se han hecho, porque esto no es nuevo, ¿verdad? Con las observaciones que se han hecho por parte de otros hermanos, otras personas, de que para muchos cristianos, hermano obispo, para muchos cristianos hay una desconexión entre la teología como teología o nombre nada más, ¿sí? Sin conocer o sin saber, o desconociendo lo que realmente significa. Entonces hacen una desconexión entre la teología y su vida cristiana diaria. Bueno, explíquenos un momentito sobre esos conceptos. Sí. Que no son tan complicados, dicho sea de paso. No lo son, ¿verdad? Llegan a ser una equivalencia de que la teología es una cosa que solamente debe ser tratada por algunas personas y que usualmente no es de ayuda ni de edificación para el cristiano común y corriente ni para la iglesia. Sin embargo, es muy curioso cuando uno hace sencillamente un repaso rápido del concepto, del significado de lo que es la teología, el más básico, ¿verdad? Que lo que significa es estudio de Dios. O sea, conocimiento de Dios. Vean lo tremendo. Nuestros hermanos y hermanas, todo creyente comenzó su vida cristiana a partir de una conversión, es decir, de un encuentro especial. El cristianismo no se define a partir de que yo empiezo y firmo que acepto una serie de conceptos y de ideas, etcétera, sino que la vida cristiana comienza cuando es restablecida mi relación perdida con Dios. El cristianismo se define, se entiende bien, cuando yo lo entiendo como que yo tengo una relación especial con Dios. ¿Verdad? No hay ninguna religión en el mundo que predique eso, ¿verdad? Nosotros los cristianos creemos que cuando hemos aceptado esa oferta de salvación de Dios en Cristo Jesús, hemos sido restablecidos a una relación que había sido interrumpida por el pecado, ¿verdad? Y cuando le preguntaron a Jesús, por cierto, un poco más adelante en su ministerio, ¿cuál habría de ser? Se le acercaron unos fariseos y le preguntaron, ellos están interesados en la ley, ¿cuál era el mandamiento más grande? Jesús se los resume y les dice, sí, amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, amar al Señor. Entonces, ¿quién es un teólogo? Pues un teólogo es bueno esta acción de desarrollar el concepto de teología, porque al final de cuentas vamos a encontrar algunos simplemente que son malos teólogos. Todos somos, es decir, hay una conceptualización, es como cuando hablamos de cosmovisión, ¿no? Y algunos van a hacer un énfasis en la cosmovisión bíblica directamente, pero todos tenemos cosmovisión, ¿no? En la cosmovisión del mundo, la cosmovisión que tenga, digamos, el gobierno de la república. Nosotros hablamos de una cosmovisión bíblica, tiene que estar fundamentada en la palabra. Correcto. Teología, hay algunos, no queremos nada con la teología, pero están haciendo sus interpretaciones bíblicas, ya están interpretando. Ojalá que todo sea en el orden que corresponde. Claro. Eso se mueve automáticamente. Entonces, la pregunta no es si somos teólogos o no, hablando de todos los cristianos en general. Lo somos, porque hemos tenido un encuentro con el Señor, porque a partir de ahí hemos desarrollado una experiencia con el Señor. Nosotros hablamos de un... Ahora, la palabra doctrina, la palabra a la doctrina, par, en cuanto a esa dinámica de la enseñanza, sí, para unirlo ahí de una vez, que Ok. es muy importante. ya voy a llegar a ese punto de la Ajá. doctrina, ¿verdad? Es que quería ahí destacar lo que usted señalaba, hermano obispo, de que quizás la pregunta es ¿qué tipo de teólogos somos? ¿Somos teólogos buenos o somos teólogos malos? O malitos. Malitos. Si somos teólogos buenos, nos va a caracterizar que estamos comprometidos con el estudio de la palabra de Dios, que buscamos toda oportunidad para meternos en la palabra de Dios, en la enseñanza y en la doctrina. La doctrina son las enseñanzas específicas de la iglesia sobre un tema, ¿verdad? Entonces, hemos tenido esta experiencia de encuentro con Dios. Bueno, Señor, muéstrame, ahora yo quiero saber más de ti, quiero que me muestres cómo tú eres. Buscando revelación, inclusive. Buscando, sí, esa iluminación que nos permita entender la revelación, Ok. ¿verdad? Porque Dios, sí, Dios se ha revelado y su revelación especial es en Jesucristo. Nosotros conocemos a Dios de manera especial en Jesucristo y nos ha dejado su revelación escrita en la palabra de Dios. Señor, queremos conocerte más. Bueno, voy a ir a la palabra para que me muestres tu naturaleza y tu carácter, y entonces aprendemos acerca de los atributos de Dios, del ser de Dios, ¿verdad? Esa parte, por ejemplo, de los atributos tan importante en función de justamente conocer. Es que aquí a veces uno se hace preguntas, nos hemos hecho preguntas y tal vez ustedes también las tienen ahí. ¿Cómo? Yo uso un término, ¿cómo entusiasmar al pueblo, a la gente? Nosotros tuvimos una vez desarrollando lo que fue saturando la iglesia con la palabra. ¿Cómo entusiasmarlos? Entendiendo que si no hay conocimiento, el pueblo perece, nos vamos a equivocar demasiado. ¿Cómo entusiasmar? Sé que viene del Espíritu, pero ¿cómo transmitir? Y yo lo digo a nivel casi que de oración. Padre, danos los lineamientos para entusiasmar a nuestras congregaciones, a la gente, al conocimiento, para que se metan directamente en la palabra de Dios. Claro, es porque ese conocimiento, hermano obispo, ese conocimiento debemos de anhelarlo de tal forma, porque ¿quién no quiere conocer mejor a su ser amado? Si nosotros hemos de amar a Dios con todo nuestro ser, debemos de conocerlo, y ese conocimiento debe de producir gozo en nosotros. Alegría. Alegría. Dice el Salmo 37:4. Me gusta
como lo pone en la versión, la Biblia de Jerusalén, porque lo pone así, dice, disfruta pensando en Jehová. Salmo 37:4, disfruta pensando en Jehová, ¿verdad? Luego Juan, en Juan 15:11, va a decir, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas, las que están contenidas en la revelación escrita de Dios, estas cosas os he hablado, es la palabra de Dios, para que mi gozo esté en vosotros. Y pensando en esa dinámica del gozo, la fe, la iglesia tiene que tener una fe arriba, no podemos hablar de tengo fe, hoy sí, mañana no, hoy me siento muy malito, mañana más o menos. Ese no es el evangelio. Hay momentos difíciles, sí, pero la fe tiene que levantarse. Y hablando de la buena doctrina y la sana doctrina, qué bueno es, dice un buen teólogo Snyder, acerca de la eclesiología, el estudio de la iglesia, ¿no? Tenemos que tener claridad, la razón de ser de la iglesia en estos momentos concretos, ¿no? Qué importante es hablar de esa dinámica de la fe, el conocimiento que la iglesia tiene que tener para poder entender a qué nos ha llamado el Señor directamente. Y hablar un poquito también, hacer una combinación, si queremos hablarlo de esa forma, de la doctrina de la salvación, la dinámica de la razón de ser la iglesia en esa dimensión eclesiológica, y entonces encontrarnos más directamente en nuestra tarea, en medio del mundo en el cual nosotros estamos viviendo y estamos siendo llamados para exponer buena teología, buena doctrina, buena eclesiología y una vida realmente interna de testimonio vivo y eficaz para la gente. Claro. Esto es sumamente importante porque en primer lugar se va a reflejar, don Fernando, se va a reflejar en el crecimiento y en la edificación del cristiano. Tiene que haber un desarrollo de su carácter cristiano, ¿verdad? De lo que hemos llegado a ser nosotros en Cristo Jesús. El que intenta ser cristiano, escribía alguien, sin saber lo que significa ser cristiano, está llamado al fracaso, ¿verdad? Por eso es que nosotros corporativamente hemos asumido la responsabilidad de la instrucción. Y la segunda parte a la que usted hace referencia desde el punto de vista de la iglesia, hay un libro que leí hace un tiempo, y el resumen de la exposición de ese autor que tiene que ver con la iglesia, pues me ha servido, fue muy efectivo, y él hablando de la doctrina de la iglesia, de la eclesiología, sin ánimo de ser simplista, pero para simplificar, decía, nosotros debemos de entender que la iglesia tiene dos grandes movimientos, ¿verdad? Uno es cuando la iglesia se reúne, entonces es cuando los hermanos nos reunimos, estamos juntos, ahora por estos otros medios virtuales, pero cuando estamos juntos como iglesia, ¿verdad? Estamos juntos. Sí, y los hermanos donde se encuentran, ese es uno. ¿Qué es lo que debe de suceder por excelencia cuando la iglesia está reunida de esa forma? Él lo resumía en la palabra edificación, ¿verdad? Entonces, todo aquello, todas aquellas acciones, todos aquellos ministerios que contribuyan a la edificación de la iglesia, vamos a enfatizarlo cuando la iglesia está reunida, ¿verdad? Y que eso, cuando ya no estamos reunidos, cuando ya termina el programa, cuando ya termina el culto, no dejamos de ser iglesia. No. Seguimos siendo iglesia,
donde quiera Dios nos lleva. Entonces, somos la iglesia esparcida o repartida por el mundo. Y seguimos teniendo una función. Aquí era la de edificarnos los unos a los otros y los dones espirituales con los que nos edificamos unos a otros. Pero ahora estamos como iglesia esparcida por el mundo y seguimos teniendo una misión. Pero ahí sigue, entonces surge lo que es la gran comisión. Ahí está. La iglesia realmente, cuando hablamos de tener claridad teológicamente, una sana doctrina, apegados a la palabra del Señor totalmente, para la gloria de Dios, un pueblo instruido. ¿Por qué? Porque surge la gran comisión. La gran comisión que está ahí en Mateo 28, 19, 20, que es un mandamiento que viene y emana directamente de Cristo, ¿no? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, vea la tarea perenne de la iglesia, enseñando, adoctrinando, para que haya obediencia. Correcto. Y luego agrega, y he aquí yo estaré con vosotros todos los días. Pero esa tarea de misión de la iglesia, uno por un lado, enseñando, sí, instruyendo, pero a la vez hay que salir para predicar, para llevar el evangelio de Cristo. Urge, hablando, eso será en algún momento para tomar esta temática, urge realmente que nosotros entendamos la dinámica de la salvación, de qué estamos siendo, de qué nos está salvando el Señor, aparte del pecado. No es el tema de este momento, pero me impulso a pensar qué urgente es, por qué hay que predicar el evangelio con urgencia, por qué hay que enseñar con urgencia, por qué el pueblo tiene que estar preparado en medio de este mundo. Y como me decía ayer una persona con quien yo estaba conversando, por favor, abramos los ojos, veamos que nosotros tenemos una biblioteca de 66 libros que hay que escudriñar, que hay que entender que ahí está la mina de lo que Dios está revelando. Ese es el regalo, es un regalo para nosotros, meternos y entender esa palabra que viene para nosotros en cuanto a la gran comisión que Cristo ha puesto en nuestras manos, y a la vez también, lógico que sí, para entenderlo en el orden, donde el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, está presto para guiarnos de una manera directa en relación al cumplimiento de ser testigos en medio del mundo. Entonces, uno, con lo que hemos dicho, con las últimas cosas que hemos dicho, yo me haría la pregunta, hermano obispo, estamos, queridos hermanos y hermanas, estoy creciendo en el gozo del conocimiento de Dios, ¿verdad? La alegría, ¿verdad? Hay un par de versículos en Jeremías, capítulo 9, muy interesantes. Jeremías 9, 23 y 24, que dicen, así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Aleluya. Que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, ese gozo debe de estar presente, ¿verdad? En nuestro crecimiento, en el conocimiento de Dios. Y eso, hermano obispo, tiene que traducirse en en un buen entendimiento
de lo que significa ser iglesia, o sea, de nuestra eclesiología. Hay un ministerio de la educación, hay un ministerio de la instrucción, podemos darle diferentes nombres, entre ellos discipulado. Debemos de discipular, porque ese es el primer componente de la gran comisión que acabamos de leer, ¿verdad? Somos enviados a discipular, a entregar la enseñanza. A entregar la enseñanza. Como usted bien lo dice, debe de correr la enseñanza. A mí me parece que hay un factor aquí que es muy importante antes de ir concluyendo. A veces el discipulado no es tan efectivo como decíamos, porque hay una gran verdad. Para discipular, para enseñar, para instruir al pueblo, a la gente, a los núcleos, sean grupos pequeños, etcétera, hay que invertir tiempo, conocimiento y tiempo. Y ahí hay un fenómeno. A veces no queremos gastar ese tiempo de instrucción. Y es donde tenemos que, no sé si interpreto bien, invertir, gastarnos, pero con gozo, con alegría, para que el conocimiento se mueva de una manera eficaz. Quizás hay que cambiar algunos modelos o moldes, pero la enseñanza tiene que filtrarse para poder que nosotros cumplamos la tarea a cabalidad de acuerdo al plan que Dios ya tiene trazado. El diseño de la Gran Comisión no lo traza la iglesia. El diseño de la Gran Comisión lo traza Dios. Cristo lo expone directamente y dice cómo. Y a la vez algo tremendo. Y he aquí, yo estaré con vosotros. Y antes en el Evangelio de Juan había dicho, ustedes no quedan solos, les estoy enviando, lo cual ya pasó, el Espíritu Santo, el cual mora en vosotros y los va a guiar y los va a conducir. Es decir, estamos súper equipados, pero hay que meterse en esa dinámica de creerle a Dios y ver la gran comisión a la cual Él nos está enviando constante y directamente. Sí. Y hermano obispo, lo mencionamos muy rápidamente porque ese sería también otro apartado fuerte. Pero ¿por qué este énfasis que estamos haciendo es importante? Porque efectivamente la iglesia es amenazada por diferentes corrientes de pensamiento, diferentes interpretaciones. Creo que una de las tareas importantes a desarrollar en el día de hoy es, yo lo pongo en estos términos, ¿verdad? Así como el pueblo estaba subyugado, estaba esclavizado en Egipto, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ¿verdad? Clamando por una liberación. A veces yo creo que ciertos sectores de la iglesia necesitan ser liberados de ciertos conceptos eclesiológicos y que el gozo vuelva a ellos, el gozo de ser iglesia. Necesitan volver a experimentar la libertad y el gozo de lo que significa ser la iglesia de Dios. Me gusta mucho porque en los metodistas, vamos a decir, póngale un nombrecito, primitivos, pero en medio del gran avivamiento del siglo XVIII había un mover. Nos urge, y les caracterizaba esa dinámica, nos urge llevar el Evangelio, nos urge compartir a Cristo con la gente, transmitir para salvación. Fue drástico inclusive el pensamiento del wesleyanismo cuando decían, es necesario, y aquí viene un tópico que ojalá pronto lo podamos desarrollar, es necesario arrancar las almas de las garras del diablo. Me gusta lo que dice otro teólogo, la iglesia es el ente preparado para enfrentar la fuerza del enemigo de Dios. Es la iglesia, no son los ejércitos de otro calibre, es la iglesia la que tiene que enfrentar, y gracias a Dios que entendemos, Él ha preparado, el Señor ha preparado a su pueblo para que podamos cumplir esa tarea directa
en favor de la gran misión que está delante de nosotros. Porque hay una gran comisión que ha sido dada, se nos ha encomendado a la iglesia, ¿verdad? Y está relacionada con la predicación, con todo lo que significa del Evangelio, de las buenas nuevas, de salvación de Dios en Cristo Jesús. Haremos bien, hermano obispo, de no disminuir, no desmayar en todos los esfuerzos que como iglesia hagamos siempre en procura de la mejor instrucción, de la mejor preparación, del mejor uso de los recursos que Dios nos ha dado, materiales y espirituales, para que efectivamente podamos cumplir con esa comisión que nos ha sido entregada como iglesia. Aquí en el libro de Efesios, el capítulo 3, verso 10, dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Es decir, es otra cosa, es otro para hablar, pero qué bueno es pensar. Por eso es que es bueno hablar de teología, es bueno hablar de la sana doctrina, es bueno de meternos del regocijo, de la alegría, del evangelio, de Cristo, del amor, y decir, y Dios nos capacita a nosotros, nos da sabiduría, entendimiento, viene de Él para nuestras vidas, para poder transmitir, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer, amén, estamos terminando, el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Amén. Es decir, Dios nos quiere bendecir abierta y decididamente. Y en este momento podríamos orar: Espíritu Santo, por favor, de una manera especial, llénanos del gozo, de la alegría, del conocimiento de Dios, de conocer, de escudriñar ese gran amor que tenemos en Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, porque nos conduces de manera que entendemos que no es asunto de meramente entregar el tiempo porque hay que hacerlo, sino que entregamos no solamente el tiempo, la vida, y aquí otra vez en favor de otros, para la gloria de Dios, para que haya bendición, para que haya salvación. Es un trabajo que hay que realizar continuo y al cual estamos siendo llamados. Por eso hablamos en el título de regocijarnos en el conocimiento, y por el otro lado, la teología es vida y nos conduce al conocimiento de Dios, al conocimiento de lo que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y también a la alegría de poder compartir la buena nueva de salvación en tiempo y fuera de tiempo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Era un canto ese, ¿verdad? Antes. Así lo cantábamos también. ¿Verdad? El gozo del Señor, nuestra fortaleza mi es. Fortaleza es. Sí, El gozo del Señor, mi fortaleza es. Sí. Regocijados en el Señor. Otra vez. Siempre, y otra vez os digo, regocijados. Sí, la fe. ¿Verdad? Como iglesia, queridos hermanos, si hay algo que debe de caracterizarnos, es ese gozo. Nos gozamos en el Señor, y ese gozo es fortaleza. El conocimiento de Dios que debe de correr, que debemos de cultivar, es fuente también de fortaleza y de edificación. Amén. De tal forma que yo diría, hermano obispo, usando las palabras del salmista, ¿verdad? Que las palabras, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Amén. ¿Verdad? Como dice el Salmo 19:14, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Bueno, agradecemos al Señor la oportunidad de haber estado en este momento compartiendo abiertamente
y también creyendo en el amor de Dios para vuestras vidas, para cada uno de nosotros, y seguimos orando y creyéndole a Dios. Y la fe nuestra que viene de Dios, que está en nosotros, nos invita de una manera directa y especial a orar unos por otros, a creerle a Dios, aún en momentos de angustia, en momentos de enfermedad. De nuevo decimos, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que vamos a terminar en este momento orando con fe, que el Espíritu Santo abra la mente para entender los tiempos actuales y que también podamos entender la grandeza de la palabra que nos ha sido conferida, donde está la revelación de Dios. Dios bendiga el ministerio de cada uno de ustedes, que bendiga la vida tuya directamente y te use. Déjese usar por el Señor. Déjese usar por el Señor. Y usted va a ver esa gloria de Dios moviéndose y la alegría de poder ver gente viniendo a Cristo y la alegría también cuando podemos ayudar, servir en muchas formas, especialmente en estos tiempos. Damos gracias a Dios por esa fuerza de solidaridad para ayudarnos, para ver qué hacemos el uno por el otro, pero la fe que mueve montañas tiene que estar presente en la vida de la iglesia momento a momento. Vamos a orar dando gracias a Dios por la mañana esta que nos ha entregado y confiar plena y absolutamente. Oremos entonces. Padre, damos gracias por la presencia de tu Espíritu y también damos gracias porque podemos reflexionar sobre la importancia de la teología, de la sana doctrina en medio de la vida de la iglesia. Padre, entender que somos llamados todos para ejercer el sacerdocio universal en medio de los tiempos. Somos tu iglesia, Padre. Antes no éramos, pero ahora somos ese pueblo escogido para llevar la buena nueva de bendición. Padre, gracias por la instrucción que tenemos que estar llevando continuamente ahí en el seno de la iglesia y fuera de la iglesia local, Señor. Ayúdanos para entender ese llamado que pones en nuestra mano para el cumplimiento de la misión de lo que es la iglesia tuya. Damos gracias por Jesucristo, Padre nuestro. Damos gracias por el amor de Él y damos gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. Guíanos en el resto de este día. Guíanos de una manera directa, Padre, que podamos juntos unir pensamiento para decir te alabamos, te glorificamos y confiamos plenamente en lo que tú estás haciendo en este momento a favor de cada uno de nosotros. Dios te bendiga, te guarde. Dentro de 8 días nos vamos a encontrar. Damos gracias por el ministerio que cada iglesia local está desarrollando a través de todo este proceso de estar llevando mensajes devocionales, compartiendo la palabra. Gracias a Dios por todo ese esfuerzo unido que se está dando allí en medio de las comunidades. Dios te bendiga, te guarde y nos vemos dentro de 8 días si Dios lo permite.